noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente se conectan. Gracias por su disposición, por estar conectados, ¿no? Y sobre todo, como creyentes en Cristo, estamos siempre unidos por la eternidad, gracias a su Espíritu Santo. En esta noche continuamos con nuestra serie del libro de Hechos, Contagiando a Cristo, y poder seguir viajando con estos misioneros, estos enviados, ¿no? Que de una manera tan especial llevaron el Evangelio. Dicho sea de paso, en algún momento hemos mostrado, por ejemplo, todo lo que cubrieron en el primer viaje misionero. En realidad, en los 3 o 4 viajes misioneros, según uno quiera verlo, ellos cubrirían, el apóstol Pablo cubriría todo su mundo conocido. Imagínense, hace 20 siglos, sin los medios de comunicación que tenemos, los medios de transporte, etc. Y cubrieron todo su mundo conocido. Imagínense, hoy nosotros con tremendas ventajas siempre estamos luchando, lidiando con estos aspectos, ¿no? Qué desafío para nosotros estar a la altura de las circunstancias. No se trata de qué hacemos, sino qué hicimos comparado con lo que pudimos haber hecho. Así que siempre no será suficiente lo que hagamos ante las necesidades tan vastas que hay en nuestro mundo. Gracias una vez más por estar ahí. Estamos en el libro de Hechos, estamos en el capítulo 16. Ya no solo se inició el segundo viaje, obviamente, ya empezó el segundo viaje misionero. Ahora han llegado a Europa. Recuerda, ese es el gran hito. Ha pasado del continente asiático a Europa gracias a esta visión del varón macedonio. Y ahí están en Filipos, recuerdan, hemos visto esta ciudad tan importante, una Roma en miniatura. Y allí hemos visto cómo de manera, y cada párrafo, cada pasaje, cada segmento es significativo, cómo de manera significativa la primera persona convertida sería una mujer, imagínense, ¿no? En el caso de Lidia de Tiatira, ¿no? Imagínense, la primera convertida al Señor. Bueno, estamos viendo entonces cómo Dios es obviamente sabio, omnisciente, Él no comete errores. Bien, estamos viendo todo lo que ocurrió allí en el capítulo 16, ahí en Filipos. Y vamos a ver ahí en los versículos 19 al 24, obviamente algo que ya estamos también familiarizados. Es una ilustración del principio de sentido común, del principio de acción y reacción. A toda acción, dice el principio de física, corresponde una reacción de la misma intensidad. Y en este caso, en el aspecto espiritual, no cabe duda. Aquí estos misioneros estaban a propósito en campo enemigo, ¿no? El mundo, el sistema, nos referimos más que el aspecto geográfico, dice el apóstol Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Y Jesús desafió a que las puertas del Hades, las fortalezas satánicas no prevalecerían contra la iglesia, pero estamos en terreno enemigo. Entonces, ante cada acción, ante cada aspecto del cumplimiento de la misión, va a haber siempre una oposición. Y lo que vamos a ver aquí es, una vez más, no solo mera oposición, podríamos llamar dificultad, no, estamos llamando al grado más extremo, la persecución. Y vamos a ver aquí otro aspecto, vamos a ver literalmente cómo es que se pretexta la persecución, no se justifica, ¿no es cierto? En un mundo de libertades, por decir algo, más aún, qué daño trae el Evangelio, donde el Evangelio ha sido sembrado, ha producido en todo el sentido de la palabra beneficio, progreso, bienestar integral. Sin embargo, eso no ha sido fácil. Y por eso estamos viendo aquí cómo se va a dar la persecución, no mera oposición, no la persecución. Y vamos a ver los pretextos. Podríamos preguntarnos entonces cómo se pretexta la persecución. O por otro lado, podríamos hacernos también la pregunta de qué amenazas deberíamos estar advertidos. Creo que en este caso, en el caso de la segunda pregunta, nos brinda una mejor campo de aplicación para todos, porque no es solo pensando cuando se hace un viaje misionero, sino en cualquier momento, si estamos en terreno enemigo. Así que cada vez que intentamos, que cuando compartimos el mensaje del Evangelio de la palabra, siempre va a ocurrir eso. Pero nos va a ayudar entonces a estar alertas. ¿De qué amenazas deberíamos estar advertidos o alertas? Es lo que vamos a tratar en esta noche. Así que con vista en Hechos capítulo 16, versículo 19 al 24. Como siempre, oremos un instante.
Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias que, Señor, es eterna, y una demostración de ello es que podemos aprender de hechos, de aspectos del pasado y que sin embargo se vuelven relevantes al presente y aún nos ayudan a anticipar el futuro. Eso es porque solo es tu palabra. Y Señor, que en esta noche una vez más nuestros ojos estén abiertos para mirar las maravillas de tu ley. Y tú la apliques a cada persona, a cada oyente, a cada persona que nos sintoniza, que nos sabe sintonizar y sea propicio a su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver de qué amenazas deberíamos estar advertidos cuando se hace la misión en un campo, en un nuevo campo misionero. Y vamos a ver 6 aspectos por lo menos. Qué interesante el número de hombres. ¿De qué amenazas deberíamos estar advertidos? Así que vamos a titular, hemos titulado en medio de lo que algunos hablan de pare de sufrir, nosotros vamos a decir prevenidos de sufrir. Hechos 16, 19 al 24. Primero, ¿de qué amenazas deberíamos estar advertidos? Primero, la persecución apela al materialismo. Y vamos a notar aquí tendencias, énfasis. Esto son las palabras que terminan en ismo, ¿no? El materialismo, el culto, la filosofía que exalta, enaltece lo material y lo que implique. Versículo 19 dice, pero viendo sus amos, ¿recuerdan? Esta mujer que tenía un espíritu de adivinación, literalmente un espíritu de Pitón, la serpiente por la cual ellos creían que venían las revelaciones. Esta mujer ha sido liberada, ha conocido a Cristo literalmente sin dramas, y entonces ellos dicen aquí, viendo sus amos, mire qué ilustrativo, que había salido la esperanza de su ganancia. Noten el enfoque tan terrible, ¿no es cierto?, para estas personas, ¿no es cierto?, sus amos. Y aquí vemos cómo este emprendimiento, esta empresa estaba basado en el esoterismo y en la esclavitud espiritual. ¿Les suena todo esto rimbombante que he dicho? No es sino hoy en día lo que existe también. Hoy como es una empresa el esoterismo, ¿no es cierto?, la astrología, no astronomía, la astrología, etcétera. Qué terrible. Eso es sencillamente son los negocios, los servicios satánicos. Así que aquí está la mata del asunto. ¿Qué era lo que se estaba afectando? El terreno, el negocio satánico. Note pues la preocupación, el lamento, el pesar de estos amos. Increíble. Esto no solo trata de blancas, sino trata espiritual de blancas. Y no te dice, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Ellos no dijeron que se alegraron por el bienestar de ella, no. Su egoísmo, otro enfoque sería el egoísmo. El materialismo está asociado a eso. La conveniencia sin valores. Viendo que había salido la esperanza de su ganancia. Imagínese. Así que aquí vemos que esto es, ¿no es cierto?, un dinero diabólico por servicios satánicos. Para ellos era ganancia. No le importaba la pérdida humana, los valores, ni siquiera el humanitarismo, ser humanitarios, nada, la ganancia. Y usted va a notar que por dinero se puede hacer todo, ¿no es cierto?, lamentablemente. Así que aquí vemos cómo el esoterismo, estas prácticas, enriquece y envilece al mismo tiempo. Qué terrible. Para aquellos que solo le interesa lo material, sí, pues, eso lo vale. El fin justifica los medios. Por eso, qué terrible. Han amenazado, han atacado la esperanza de su ganancia. Imagínense. Así que vamos a tener que enfrentar, como dijimos, el materialismo. La persecución va a apelar al materialismo. En segundo lugar, la persecución va a apelar al antagonismo. Note, habiendo dicho eso, prendieron a Pablo y a Silas, versículo 19, y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿No es cierto? O sea, por cometer este delito. ¿Cuál delito? ¿Cuál delito? Ningún delito, pero pretextaron, por eso dijimos, son pretextos, apelaron. Y entonces los han enfrentado, los han traído bajo acusación ante las autoridades y magistrados. Que vemos el antagonismo, el enfrentamiento. Estos predicadores, ellos no, en vez de predicar la prosperidad propia, más bien produjeron, según ellos, perjuicio. Más bien, hoy en día vemos que hay algunos predicadores por ahí, ¿no es cierto?, que hablan de la prosperidad. El único problema es que los únicos que prosperan son ellos. Aquí no trajo beneficio para los misioneros.
pero pretextaron sus amos, ¿no es cierto esto? Más bien, y ellos pretextaron que estaba trayendo perjuicio, no miraron el beneficio espiritual de la mujer. Estos misioneros fueron maltratados y tratados como malhechores, los han traído ante las autoridades, estaban compareciendo por causa de lo correcto, por causa de la comisión, por causa de Cristo. Sí es cierto, ese es uno de los más altos costos. El sufrir por hacer lo correcto, el sufrir por cumplir la comisión, el sufrir por Cristo. A propósito, no me diga si sufre, dígame por qué motivo. Si usted es creyente como yo, esto es un nivel muy especial. Dice el apóstol Pedro, ninguno padezca como homicida, por ladrón, por entremeterse en lo ajeno. Si alguno padezca como cristiano. Una de las 3 veces que aparece la palabra cristiano. Así que el cristiano se distingue justamente por su capacidad de sufrir por Cristo. Entonces aquí está, la persecución ha apelado al antagonismo, los han traído ante las autoridades, y ahí están. Y aquí vamos a ver el argumento de la acusación, los han traído ante los magistrados, y ahí está el cargo. ¿Qué dice? Y nos da lugar para el tercer pretexto, la tercera amenaza. La persecución apela al racismo. Mire cómo empieza el versículo 20, y presentándolos a los magistrados dijeron, note lo que dijeron, estos hombres siendo judíos. ¿Notó la sutileza? Una vez más, usar el racismo. Hoy no ha pasado de moda, lamentablemente, en el momento en que estamos emitiendo este mensaje. Hace algunas semanas se produjo otra vez un lamentable suceso en el país del norte, ¿no? Por sucesos que tienen que ver con el racismo. Esto es lamentable. ¿Qué es el racismo? No es sino la xenofobia, hablando en los términos rimbombantes. La xenofobia, una fobia al ajeno, al diferente, es la peor de las fobias. Es la intolerancia a las apariencias, es la intolerancia ante las diferencias, en este caso de apariencias, obviamente, el no soportar. Y por ende, creer que un aspecto, raza se suele decir, una etnia, hoy podríamos decir, es mejor que las otras. Y eso sigue pasando en el mundo. Así que ahora han apelado al racismo. Así que mire, no se sorprenda. Que digan, estos son de lo que usted quiera. Son diferentes a nosotros, nada más. Gran culpa. Así que va a apelar al racismo. Cuarto lugar, hemos visto que la persecución apela al materialismo. En segundo lugar, la persecución apela al antagonismo. Y en tercer lugar, la persecución apela al racismo. Cuarto, la persecución apela al civismo. Versículo 20, los han traído y entonces dice, estos hombres siendo judíos, note otro pretexto, y alborotan, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Cómo es posible que siendo judíos alboroten nuestra ciudad? Esta es una de las maneras más injustas de provocar, de pretextar causas, ¿no es cierto?, al supuesto civismo. Esto es aludir a la diferencia y todavía decir, estos siendo diferentes alborotan la ciudad. En este caso, obviamente, estaban más bien no alborotando la ciudad para nada, no afectaban, no alteraron el ambiente, estaban más bien amenazando o afectando su ambición. Pero note cómo se puede ser de injusto, cómo se puede ser de deshonesto, no le quepa la menor duda. Y entonces, obviamente, entendemos que el autor intelectual tras esto era Satanás. Y aquí ha pretextado, repito, estos judíos alborotan nuestra ciudad, están alterando el orden, ¿no es cierto? Nada más equivocado. A propósito, si usted quiere, por eso sugieren en otro contexto como mecanismo de defensa, si usted quiere provocar la ayuda, a veces es difícil. ¿Cuántas veces se producen lamentables hechos delictivos en las calles, un robo? ¿Quién interviene? Nadie. Y entonces, ¿dónde queda? Pero a ver, usted diga, soy cristiano, toque una puerta, van a pretextar, están alterando el orden del barrio o algo por el estilo. ¿Notó? Obviamente. Mencione usted cualquier otra filosofía, por decir algo, cualquier otra supuesta confesión de religión, no va a pasar nada. Mencione usted el nombre de Cristo, estos están alterando, están rompiendo las leyes. No le quepa la menor duda, siempre ha sido así. Así que a este supuesto civismo, ¿no es cierto?, de que están alborotando la ciudad, y más bien estaban ellos sintiéndose amenazados, afectados en su ambición, sus intereses. Así que ahí está el cuarto aspecto. Un quinto aspecto
es que la persecución va a apelar al nacionalismo, otro ismo. ¿Qué es el nacionalismo? Muy parecido. El nacionalismo, ¿no es cierto?, está aquí ilustrado, versículo 21. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres. O sea, que no nos es lícito ni recibir ni hacer. Pues somos romanos. ¿Notó cómo contrapuso? Entonces, eso es el racismo. Cuando aquí dice costumbres, la palabra costumbres en griego es ethos, de donde viene ética. Están afectando nuestras prácticas, nuestras costumbres, nuestra cultura. ¿Le suena? Una vez más, se puede pretextar de todo. Si se trata de pretextar, se puede pretextar de todo. ¿Y han notado en cada uno de estos signos el materialismo, antagonismo, racismo, el civismo, el nacionalismo? Si no lo hubiéramos puesto en este contexto, probablemente usted no lo notaría. Porque esto en otro contexto suelen ser cosas que proclamar, cosas que promocionar. Cobran ribetes aspectos, por ejemplo, de partidos políticos. Hay partidos políticos, filosofías, cosas que llevan estos nombres. Nosotros somos nacionalistas. Wow, la pregunta es, ¿deberíamos alegrarnos o preocuparnos? ¿Está anunciándolo o amenazándonos? La historia nos ha dejado lamentables huellas que todavía siguen sensibles de aquellos que en nombre del nacionalismo hicieron terribles cosas. ¿Le recuerdo una? Hitler, uno de los más famosos nacionalistas. Y usted puede seguir la lista. Donde quiera que se invocó el nacionalismo, no hubo sino terribles exageraciones, terribles abusos, terribles genocidios. Así que ya sabemos de dónde viene. No ocurrió hace poco. Viene desde acá. Así que aquí está el nacionalismo. ¿Qué era? Ellos pretextaban que corrompían sus costumbres. Qué delito corromper las costumbres. A propósito, hablemos un poco de las costumbres, dicho sea de paso. Todos los grupos, las familias, las regiones, los países, tenemos costumbres, las iglesias tenemos costumbres, pero hablemos del aspecto nacional, nuestra cultura. Y todas tenemos nuestras propias culturas. Y como son parte inherente de nuestra crianza, algo que se produce de una manera impensada y reflexiva, porque se ha hecho así por decenas, centenares y miles de años. Y llevamos a que no sean cuestionadas. Gracias a Dios, seguramente muchas o la mayoría de ellas son muy buenas. Como peruanos, qué bendición, permítame hacerle un comercial, una propaganda. Hoy día ha sido el día del pollo a la brasa, un hito en todo el mundo. El pollo a la brasa nació aquí en Perú, no estamos hablando del pollo frito, etcétera. Por si acaso, para aquellos que recién nos sintonizan, no se trata de publicidad de un segmento de cocina. Estoy esencialmente intentando ilustrar los sanos aspectos de la cultura. La comida, Perú hoy, en sus aspectos de comida, es reconocido, distinguido, la cultura, el turismo. Pero se ha puesto a pensar que hay cosas que no están a dicha altura. Pero como son parte de la cultura inherente y a veces aspectos religiosos, ya no reflexionamos ante ellos. Ha notado en mucha buena parte de nuestro país, permítame ser franco, en el interior, dependiendo de qué aspecto, se fusionan aspectos religiosos bien intencionados con aspectos paganos. La sangre con la vida, me dejo entender, cosas así. Aspectos irracionales. ¿No es cierto? Que lindan en el mejor de los casos con la superstición, el desconocimiento y la ignorancia. Se le dan ribetes religiosos. Y aún bajo el paraguas llamado el cristianismo. Y eso es la cultura. Y entonces hay lugares en nuestra patria, lo decimos con conocimiento de causa, hemos tenido hace un par de meses a un misionero peruano que va al interior de la patria y que él experimenta hoy todavía la oposición y persecución. En este caso, felizmente, en un sentido, no hacia él todavía, pero hacia la obra. El aspecto material, de daños de materiales. ¿Por qué? Porque obviamente está afectando intereses religiosos, sincréticos, donde se mezclan estos aspectos. No es raro notar las famosas fiestas de nuestro país patronales que están en toda Latinoamérica, donde después de celebrar una fiesta religiosa muy sentida, bien intencionada, con actos seguramente significativos, después para celebrar se entregan a la embriaguez y a otras cosas. Imagínese qué culminación para un culto a Dios. Pues esa es la cultura.
Así que sí van a apelar al nacionalismo. Y aquí dijeron, enseña costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Nosotros, gracias al Señor, a muchas ondas somos peruanos. Pero como diría Pablo, escribiendo a los creyentes de Filipos, ¿recuerdan lo de Filipenses? Nuestra ciudadanía está en los cielos, por sobre toda cosa. Y como peruanos amamos a nuestro país, a los peruanos, y nuestro anhelo por y para ellos es que puedan conocer el Evangelio. A propósito, el cambio no se trata en cambio de cultura o de costumbres, no es el cambio de religión, se trata del cambio de corazón. Y eso solo lo puede hacer Cristo, lo que estaban haciendo estos misioneros. Pero ahí estaban a pretextar, ¿no es cierto?, el nacionalismo, cosa terrible. Nosotros somos romanos, ¿cómo es posible? Estos que son judíos, ¿cómo se han atrevido? ¿Les suena? Así se va a pretextar. Lo malo es malo, el delito es delito, el pecado es pecado, viniendo de quien venga, sin importar su procedencia, su etnia, su nacionalidad, lo incorrecto es incorrecto. Así que, pero se va a apelar al nacionalismo. Permítame señalarle el último aspecto. Hemos visto aquí cómo se apela, la persecución apela al materialismo, al antagonismo, al racismo, al civismo, al nacionalismo. Y ahora vamos a ver cómo finalmente va a apelar al autoritarismo. Versículo 22 y 23. Y se agolpó el pueblo. Mire el show. Hoy se diría el aspecto mediático, era lo que se quería. Se agolpó el pueblo contra ellos, un escándalo. Y los magistrados, las autoridades, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Ahora, la pregunta es, estamos en el Imperio Romano, ¿tiene ribetes de justicia el Imperio Romano o Roma con el derecho romano, lo que se estudia en leyes, algo tan importante? ¿Dónde queda? Lo que pasa es que recuerdan, el nacionalismo primaba. Alguien que no fuera ciudadano romano no se merecería eso. ¿Nota? Es decir, lo correcto era solo para su propia gente, para los romanos, no para otros. ¿Qué han hecho? Han presentado los cargos cualquiera, un romano ha presentado los cargos, no han verificado si son correctos, si son verdad. Inmediatamente la autoridad procedió a la condena. ¿No es cierto? Aquí no hubo agradecimiento ni reconocimiento por lo que hicieron por esta mujer, sino tan solo ensañamiento. ¿Qué es el autoritarismo? El autoritarismo es el abuso, la arbitrariedad, el aprovechamiento de parte de las autoridades. ¿Le suena? Lamentablemente todavía muy generalizado en nuestras latitudes. Así que esto es lo que ha ocurrido. No, ha habido castigo sin siquiera una comparecencia correcta. Esto es autoritarismo. Una vez más, entonces no solo estamos frente a un acto, a una manifestación de oposición, no, estamos en una abierta persecución. Ya habíamos estudiado esto al inicio, ¿recuerdan? Cuando hablamos de persecución, hablamos de que la oposición se ha transformado en algo explícito, directo y con ribetes oficiales. Y no solo oficiales, sino lamentablemente legales. Y llegamos a un tema también sensible. ¿Qué se puede hacer ante esto? ¿No ve que intervienen las autoridades? ¿Qué se puede hacer? Es algo tan terrible, ¿no es cierto? Cómo el autoritarismo puede ser algo legal. Recuerde, que sea legal no quiere decir que sea moral, ni que sea correcto. Alguien diría muy duramente que a veces las leyes es papel mojado en tinta, no cabe duda. Entonces, lo correcto es correcto y no es porque esté escrito. Entonces estamos frente aquí al autoritarismo, ¿no? Hoy en países oficialmente, la famosa, por ejemplo, ventana 1040, o en el mayor ámbito en países donde hay todavía persecución, eso es lo que ocurre. Hoy es ilegal en esos ámbitos, es ilegal el compartir el evangelio, compartir algo diferente a lo que ellos creen. En el mejor de los casos hay que gestionar a duras penas supuestos permisos. Y puede alguien pretextar, y hablamos no solo de esa famosa ventana 1040, en contraste en países tan desarrollados de Europa, es lo que le estoy describiendo. Bastaría que alguien invoque a la autoridad y entonces sería reprimido. Imagínense, todavía es eso vigente. Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer ante este tipo de abuso? Como es algo legal, como es algo estructural, es el Estado que ha incurrido en esto, es la autoridad. ¿Qué se puede hacer? Es la autoridad. Es una situación terrible. Mire lo que terminó ocurriendo. Dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¡Wow! ¡Qué miedo que le tenían! Recuerda lo mismo que pasó con Pedro.
no era el miedo, era la culpabilidad. Eso suele ocurrir, la culpabilidad, el saber que están haciendo algo incorrecto. Versículo 24, el carcelero, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Wow, cuando decimos calabozo, usted sabe que esa palabra en cualquier lugar, aún con 20 siglos de distancia, sigue siendo red. Ningún calabozo es bonito, ningún calabozo es agradable, por favor. Y lo de ese momento eran literalmente huecos, donde en estos huecos no solo estaban allí, sino que ahí dormirían, y ahí transcurriría el día, de ahí no saldrían, ahí ocurriría todo lo que pasara, donde todas sus necesidades aún tendrán lugar, ¿me entiende? Eso era en el calabozo, todavía más adentro. Y para colmo, les aseguró los pies en el cepo. Interesante, esta palabra cepo, literalmente en otros pasajes va a aludir al madero. Los pusieron en un madero. Obviamente no es el madero de la cruz de Cristo, ¿no? Esta palabra es zulón en el griego, la cruz de Cristo sería Stauros. Pero más allá de eso, ¿no es cierto? Estaban allí presos, totalmente inmóviles. ¿Cuál fue el delito? ¿Cuál fue la culpa? Ninguna. Así que obviamente estamos frente a un caso de persecución. Y lo que hemos visto aquí, oficialmente cómo se ha pretextado, lo que se ha arguido, esgrimido. ¿Qué se puede hacer? No se puede hacer nada legalmente, porque en el aspecto legal es parte de eso. Ahora, no que no se deba intentar, obviamente, pero quiero decir qué terrible cuando están de por medio las propias autoridades. Al terminar, estamos viendo aquí, recuerden que no es nada de qué alegrarnos, no es un pasaje que nos anima, pero sí nos advierte. ¿No es cierto? Eso es importante. Por eso estar alerta de estas amenazas. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados, saber por dónde va a venir, no sorprendernos, saber que por ahí va a venir. Si se quiere en un sentido, ser cuidadosos. El problema aquí nuestra prédica no es contra gobiernos, contra países, contra presidentes, no. Esta prédica es en todo caso a favor de la buena noticia, contra el pecado, pero a favor de la buena noticia. Entonces, estar alertas a esto y orar por aquellos que están hoy padeciendo persecución. Y tengo malas noticias para concluir. Esto de la persecución es signo de los tiempos finales. Esto va a ir increciendo, va a ir incrementándose poco a poco. Hoy es de manera sutil, de manera velada, de manera aislada, de manera oculta, discreta, negada, pero un día será abierta. Eso es el signo de los tiempos. Tenemos que estar preparados. Que el Señor nos ayude a poder tener esa fe, esa perseverancia que tuvieron estos valientes misioneros, de asumir el privilegio de sufrir por Cristo, de sufrir por nuestro Señor. Y eso es todo un desafío. Aquí no estamos hablando de sufrir por otras cosas, sino por el Señor. Y obviamente esto requiere tremendo carácter, más allá de la madurez. En todo caso, se comprende por qué algunos no sepan enfrentar esto. Nos preguntamos yo mismo que el Señor y oramos nos ayude a que si nos toca estar a la altura de sufrir por Cristo. Por eso titulamos, ¿no? Prevenidos de sufrir. Ese es el anuncio que hizo el apóstol Pablo. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que estamos prevenidos. ¿De dónde puede venir? Ahora, felizmente, aquí no termina la historia. Le animo a que nos siga. En el próximo pasaje vamos a ver, ¿y dónde está Dios? Sí, lo que vemos aquí termina todo, qué triste, qué duro, qué desanimador. ¿Dónde está Dios? Dios está presente, claro que sí, en su momento, no antes ni después. Y vamos a ver una vez más cómo Dios va a intervenir. Dios es un Dios que cuida, como dijimos, no solo de su cielo, antes que cuidar de sus mensajeros, su mensaje. Y vamos a ver cómo va a obrar en esa manera. Mientras tanto, estamos prevenidos. Que el Señor nos ayude a estar alertas, a ser sabios y prudentes, como dijo Jesús. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por advertirnos de estas amenazas, de estos pretextos. Que no nos distraigamos con ellos, que no nos enfoquemos en ellos, sino por el contrario, estemos alertas, prevenidos y sabedores de que estamos yendo, Señor, por la misma ruta que fueran estos misioneros. Amado Dios, que esto ayude a crecer en nuestro amor, nuestra perseverancia,
nuestra fortaleza, en ese denuedo necesario. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Les animamos a que nos siga, suscríbase en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook. A propósito, en los días que vienen, en las semanas inmediatas que vienen, van a haber algunos cambios y mejoras. Preste atención, síganos ahí. Que el Señor le bendiga.